Bien, buenas tardes. La sesión de hoy que principalmente trata de la transformada Z en este curso de control digital, tiene la agenda que se presenta en pantalla. La idea es brindar una introducción detallada de la transformada Z, algunas transformaciones fundamentales de las señales, propiedades de la transformada Z, entre ellas las que destacan como relevancia, linealidad y desplazamiento en el tiempo. Revisaremos métodos de inversión de la transformada Z, principalmente con el propósito de aplicar esto a la solución de ecuaciones de diferencias, y quedará propuesta una segunda tarea del curso. Es bien conocido que en sistemas de control, sobre todo en tiempo discreto, a diferencia de lo que pasa en tiempo continuo, lo que caracteriza a este sistema ahora son ecuaciones de diferencias, en lugar de ecuaciones diferenciales. También se les conoce como ecuaciones de recurrencias y, entre otras cosas, se utilizan para predicción o evaluación de modelos discretos. Para resolver dicha ecuación de diferencias, típicamente hace falta algoritmos de cómputo livianos. El hecho de contar con modelos discretos nos propone una problemática intermedia que involucra discretizar las señales. A este proceso de discretización de las señales también se le conoce como una operación de muestreo y está bastante bien definida en la matemática. Consiste, en síntesis, en evaluar una señal en el dominio del tiempo o una señal continua en instantes específicos de muestreo. ¿Cómo se presentan aquí? En un instante cero, un instante de tiempo T mayúscula, donde T es el tiempo de muestreo, en un segundo instante de muestreo, tercero, etcétera, etcétera. Teóricamente sería una operación infinita. Visto de manera gráfica, se entendería que aquí el muestreo se representa de una manera muy sencilla. Miren, para cada señal continua, esta es la señal que pretendemos muestrear, el muestreo consiste en brindar una lectura específica de esta señal en puntos específicos del tiempo. De hecho, esta señal sería discontinua en el tiempo y únicamente quedaría definida para los valores en los cuales se evalúa la señal en tiempo continuo. Para este propósito definimos una función delta de Kronecker o un delta discreto. El delta discreto, vamos a definirlo. Permítame abrir un pizarrón. Muy bien, un delta discreto, un delta de K o delta de Kronecker, se define de manera muy sencilla. Este es igual a 1 cuando K es igual a 0 y en cualquier otro caso es igual a 0. ¿De acuerdo? Evidentemente, un delta de K menos N por T, donde que N es un valor entero y T es el periodo de muestreo, sería igual a 1 cuando K es igual a N por T y lógicamente a 0 en cualquier otro caso. Considerando este escenario, si variamos el valor de N o de K, dependiendo de la variable discreta que seleccionemos para este propósito, la variamos desde algún valor 0 hasta infinito, o desde menos infinito a infinito, en una escala discreta. Por ejemplo, suponiendo que esto es n, para un valor de n igual a 0, un valor de n igual a t, un valor de n igual a 2t, etc. Lo que obtendríamos de variar esto y de sumar varios de estos valores, por ejemplo, si n vale igual a 0, tendríamos directamente esta señal que representada en este eje sería este punto, ¿verdad? Si es que n, por otro lado, tiene un valor de 1, la señal sería una evaluación de delta de k menos 1, ¿verdad? Y esto valdría 1 cuando, en lugar de 1, para el formato genérico, vamos a ponerle periodo de muestreo t, entero. Y aquí también t. Entonces, cuando k vale t, valdría 1, en este caso en un periodo de muestreo, ¿verdad? ¿Qué pasa si sumamos esta señal individual o esta de aquí, cuando n vale 0, más el caso específico cuando n vale t?
o n vale 1 y se produce esto en consecuencia nt. Lo que obtendríamos es, sumando de forma individual, delta de k, por ejemplo, más delta de k menos t, más variando k n a 2, por ejemplo, delta de k menos n de 2t, sería la suma individual de cada uno de estos puntos. Es importante recordar que las secuencias se suman, o la operación de suma se opera, se lleva a cabo punto a punto. En este caso, operándola punto a punto, lo que obtendríamos es una secuencia infinita de pulsos. Luego, es prácticamente natural comprender que si esta secuencia infinita de pulsos multiplicamos por la amplitud de una señal evaluada en instantes específicos de tiempo, por ejemplo, este delta que tiene una amplitud de 1, si multiplicamos ese 1 por la señal evaluada en k, x de k, lo que básicamente nos devuelve es este punto. Si luego delta de k menos t lo multiplicamos por x evaluado en t mayúscula, evidentemente lo que nos devuelve es este punto. Y así nos vamos. O, en consecuencia, la operación que acabamos de representar aquí de la sumatoria de varios deltas desplazados multiplicado por la señal que pretendemos muestrear, nos devuelve una síntesis del muestreo, que es el propósito de la definición que pretendemos llevar a cabo. Fíjense. Entonces, para esto primero se define un delta de t mayúscula que corresponde a la sumatoria de infinita de todos los pulsos desplazados, un número entero del tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Que correspondería a todos estos puntos de aquí, a todas estas señales. Ahora bien, ¿qué se viene? A esta señal la llamamos tren de pulsos o sería una señal portadora. Y tratándola como una modulación, la señal continua es la señal que pretendemos muestrear, ¿no? Realizando una multiplicación, en síntesis la señal muestreada es x asterisco de t, que corresponde a evaluar la señal x de t en instantes específicos de tiempo, es lo que se muestra luego en esta operación, multiplicamos los dos, es x de t multiplicado por la definición de este delta de t mayúscula. Luego, fíjense que como debemos usar la versión muestreada de la señal continua, que eso corresponde a desplazar o reemplazar el t por k sub t, eso dentro del argumento de la sumatoria nos devuelve la relación que se presenta aquí, que es algo muy parecido a lo que definimos en la gráfica del pizarrón. Muy sencillo. Esta es la señal muestreada. Esta operación matemática corresponde simplemente a evaluar x de t continuo en instantes específicos de tiempo kt. ¿De acuerdo? Y se formaliza con una sumatoria de pulsos infinitos que presenta de manera formal el teorema de muestreo. Ahora bien, esta señal cuasi discretizada, como ocurre en el caso de sistemas en tiempo continuo, típicamente para análisis, lo que suele pasar es que la cambiamos de dominio. ¿A qué dominio? Típicamente al de Laplace. La definición de Laplace, a forma de recuento, es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t por e a la menos dc de t dt. Entonces, el propósito ahora es aplicar la transformada de Laplace a la versión discretizada de x de t, que es la definición que previamente hemos definido aquí, como x asterisco de t y corresponde a esta relación. Aplicando estrictamente la definición de Laplace, la integral de menos infinito a infinito de x asterisco de t por e a la menos dc de t dt, nos conlleva a operar de esta manera. Reemplazando x asterisco de t por la sumatoria, nos conlleva a esta operación. Fíjense que el argumento de la integral es delta t. Evidentemente la señal muestreada no depende de t, sí depende de k, que forma parte de la sumatoria, por lo que lo podemos sacar de la integral. Y ahora el reto es evaluar esta integral que está aquí, que si ustedes recuerdan, se parece muchísimo a la definición, vamos a realizar una anotación aquí muy sencilla, a la definición de la integral de menos infinito a infinito o en un intervalo de una función x de t por delta de t menos algún valor, menos t mayúscula, por ejemplo, de t.
Si recordamos la definición de esta integral, esto es igual a x de t o a la función que estemos evaluando, a esta función, por ejemplo, a esta función evaluada en el desplazamiento del delta. En este caso, por ejemplo, t aquí. Si aquí tuviésemos kt, evidentemente, acá sería kt también. ¿De acuerdo? Aquí la función que aplica, fíjense que esta integral de aquí es idéntico al concepto que tenemos acá, nada más que el x de t en este caso corresponde a esta función, el e a la menos s de t. Entonces, en conclusión, el resultado de esta evaluación de la integral sería e evaluado en el desplazamiento del delta. Y eso multiplicado por el x de kt nos devuelve la versión muestreada de la transformada de Laplace de la señal original, que se conoce como transformada Z. Muy fácil. Hemos llegado de lo poco a lo mucho. Ok, esta es la definición de la transformada Z. Ahora el reto es poderla usar. Tenemos dentro del operador un e a la kt por s. Vamos a regresar. E a la menos kt por s. Si ustedes recuerdan de las definiciones de tiempo continuo, en un desplazamiento temporal como propiedad de la transformada de Laplace, por ejemplo, un desplazamiento temporal de una señal x de t, por ejemplo, vamos a rayar otra vez, por ejemplo, si tenemos un x de t, perdón, voy a hacerlo en este espacio, a ver, aquí, de aquí, mil disculpas. Supongamos que tenemos un x de t y a este le aplicamos la transformada de Laplace. El correspondiente equivalente de Laplace sería x de s. Luego, si tenemos un x de t menos algún desplazamiento, supongamos que es un kt, la transformada de Laplace de esto sería el mismo x de s multiplicado por un exponencial complejo de la cantidad que se desplaza por s. Propiedad de la transformada de Laplace de la traslación temporal. Con este concepto en mente, resulta entonces interesante notar que este exponencial complejo evidentemente corresponde a un desplazamiento temporal de la señal original, por lo que se puede considerar que z, que es igual a et por s, realizando un cambio de variable, corresponde a un operador de adelanto temporal, de una muestra o un tiempo de muestreo. Y z a la menos 1, que es e a la menos t por s, correspondería a un operador de retraso, de una muestra o un periodo de muestreo. Existe evidentemente una relación directa o de mapeo entre S y Z, que es la que se presenta aquí. Realizando el cambio de variable en la expresión anterior de la transformada Z, la definición formal de Z es igual como x de Z, la transformada Z de una función o de una secuencia, la sumatoria de desde 0 hasta infinito en caso de que trabajemos con sistemas causales, de la señal original por Z a la menos K. Y aplicando esto, fíjense que de base subyacente, básicamente lo que modeliza la transformada Z es el proceso de muestreo. Porque nos dice el valor final de Z corresponde a la señal evaluada en un punto específico multiplicado por, recuerden que Z provenía de acá, el desplazamiento temporal de algunos deltas que evalúan la función en ese punto. ¿De acuerdo? La parte fundamental que pretendemos resaltar es que la transformada Z genera o propone un modelo matemático del muestreo. En consecuencia, nos permite trabajar con señales discretas a partir de versiones discretizadas o muestreadas, perdón. Muy bien. Existen algunas funciones fundamentales a las que se les puede aplicar la transformada Z, algunas secuencias de base. Delta de Kronecker, por ejemplo, que como habíamos dicho, se define como valor de 1 cuando k igual a 0 y 0 en cualquier otro caso. Si aplicamos la definición, estaría muy fácil. La definición nos dice que la transformada Z de esta señal es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de la señal o la secuencia original, que la vamos a poner así, ¿verdad? X de k multiplicado por Z a la menos k. Desagreguemos esto. Cuando k vale 0, tenemos que correr k de 0 hasta infinito, ¿verdad? Cuando k equivale a 0, reemplazando esta función aquí, delta, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Sería 1 multiplicado por
z a la menos 0. Evidentemente z a la menos 0 es 1. Más, cuando variamos k de 0 a 1, porque tenemos que sumar, cuando k vale 1, este delta vale 0, multiplicado por z a la menos 1. Más, cuando k vale 2, este vale 0 también, multiplicado por z a la menos 2, y así nos vamos. ¿De acuerdo? Finalmente, la conclusión es que la transformada z de un delta de Kronecker es igual a 1. Muy sencillo. La síntesis viene aquí. Es lo mismo, ¿no? Vamos con una siguiente función básica, el escalón unitario. En este caso aplicamos exactamente el mismo criterio que antes. Aplicando la definición de la transformada z y reemplazando, por ejemplo, el valor de la secuencia para diferentes valores de z, perdón, diferentes valores de k, multiplicándolos por el operador de retraso, que en este caso es el operador z, como se ve aquí. Evidentemente esto es una serie. Y si consideramos la teoría de base de series, la serie puede converger siempre que se cumplan ciertos requisitos. En el caso de la transformada z, estos requisitos se les conocen como región de convergencia. No vamos a tratar de la región de convergencia, al menos por ahora, pero nos dice que en el caso particular de que esto se parece mucho a esta serie de aquí, esta serie converge a 1 menos r elevado a la menos 1, siempre que el radio o el módulo de la variable sea mayor que 1. En el caso particular de lo que tenemos aquí, que son constantes o exponenciales negativos, esta secuencia completa converge a esta serie. 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y esta es la transformada z del escalón unitario. Podemos escribirlo también en potencias positivas, eliminando aquí la potencia negativa en el denominador y trabajando un poco esta fracción, tendríamos este resultado, z entre z menos 1. Normalmente, en sistemas discretos y en diseños de filtros de respuesta infinita al impulso y respuesta finita al impulso también, se utiliza la definición en funciones de transferencia utilizando potencias negativas. Por lo que es mucho más frecuente encontrarse con esto antes que esto que está acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos hacer un análisis de otras funciones, como por ejemplo la rampa unitaria a la que podríamos aplicar el mismo caso. Sin embargo, la convergencia de la serie no está tan directa como en el caso pasado del escalón unitario. Volveremos sobre esta definición para comprobar la convergencia y saber que realmente la transformada z de una rampa corresponde a esto, una vez que analicemos las propiedades de la transformada z. Pero, ahora como concepto base, la transformada z de una rampa unitaria, para la cual vale para valores de k mayores que 0, es igual a k por el tiempo de muestreo o a k de forma directa, ya que el periodo de muestreo típicamente está implícito en la transformada z. Eso es igual a lo que se muestra aquí, t por z entre z menos 1 al cuadrado en potencias positivas. Normalmente las potencias negativas son las más comunes. T por z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Muy bien. Muchos libros de texto, como el libro guía del curso, poseen tablas de transformada z que pueden servirnos como base. Más adelante vamos a estudiar la transformación que existe de una función de transferencia hacia z. Ahora estamos un poco más dedicados a la transformación de señales directamente al dominio de z, como por ejemplo el escalón que acabamos de revisar. También revisamos la rampa, por aquí anda una rampa unitaria, esta sería una parábola, y etcétera. Tenemos varios pares transformados. Muy bien. La transformada z como operador tiene muchas propiedades, unas más útiles que otras. Dentro de las principales que estudiamos están la linealidad. El operador z es lineal y para que se cumpla o se confirme que evidentemente es un operador lineal, se debe probar sobre el operador z el principio de superposición, es decir, que cumpla con el criterio de aditividad o la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad, que combinadas los dos nos devuelven el propósito o el concepto de superposición. Para eso, supongamos que tenemos la transformada z de f de k. Eso devuelve una transformada z f mayúscula de z.
en nomenclatura, la transformación de una secuencia a la transformada Z involucra usar el mismo nombre de la variable, pero en mayúscula. ¿De acuerdo? Luego, también tenemos la transformada Z de una secuencia G de K a una G de Z. Si se cumple el principio de superposición, para saber que el operador es lineal, la aplicación individual de F y G ponderadas por algunas constantes diferentes de 0 y aplicadas de forma combinada, así como se muestra aquí, a una transformada Z, deberían ser igual a la sumatoria individual de las respuestas para cada entrada aplicada individualmente. Es decir, el resultado acá debería ser este, ¿no? El que se muestra aquí, y ciertamente lo es. Es muy sencillo verificar con la definición de Z. La definición de Z nos dice que vamos a trabajar sobre esta señal combinada. La transformada Z, no olviden, es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k por z a la menos k. Aquí el x de k corresponde a toda esta función de aquí. Aquí está. Y esto multiplicado por z a la menos k. Es posible desagregar esto, ¿no? Multiplicar esto por z a la menos k. Alfa no tiene injerencia en la sumatoria, por lo tanto puede salir como constante fuera del argumento de la suma. Y lo mismo pasaría con el beta y g por z a la menos k. Fíjense que tenemos como si fuese la aplicación de dos transformadas z de forma independiente, que sumadas nos devuelven directamente la prueba de linealidad. En consecuencia y en conclusión, la transformada z es un operador lineal, muy sencillo. Veamos qué pasa cuando multiplicamos por una constante positiva o real elevada a la k. Si tenemos una transformada o una secuencia f de k, de la cual conocemos la transformada z f de z, el hecho de multiplicarla por a elevado a la k corresponde a el argumento de la transformada z conocida, reemplazarlo por z entre a. Es muy sencillo verificar también. Supongamos que tenemos la transformada z de a la k por f de k. En este caso, x también, ¿no? Siguiendo la definición. Eso es a de a a la k por x de k por z a la menos k. Podemos agrupar tranquilamente aquí a con z para conservar el signo del exponente. Sería a invertido. Recuerden que los exponentes de un exponente se multiplican. Sería menos 1 por menos k, nos quedaría a elevado a la k, como originalmente estaba. Y esto multiplicado por z, y todo esto elevado a la menos k, y esto por x de k. Fíjense que esto es como un cambio de variable de z, ¿no? Y evidentemente la respuesta que nos propone aquí es como cambiar la variable de z por z entre a. Aquí tenemos z entre a. Y es el equivalente de lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Está muy fácil. Si trabajamos con sistemas causales y de tiempo continuo y en tiempo real, tienen definición siempre de t mayor o igual que 0. Ahí empieza el análisis. Supongamos que queremos la transformada z de a elevado a la k como señal en tiempo real o en dominio del tiempo. Es conveniente multiplicarla por un escalón para que tenga una definición desde k mayor o igual que 0. ¿Recuerdan ustedes que conocíamos la transformada z del escalón? La determinamos hace 3 láminas más o menos. Era 1 entre 1 menos z a la menos 1. La definición nos dice, si una función está multiplicado por a elevado a la k, lo que hay que hacer es reemplazar la transformada z o la variable z por z entre a. Eso está hecho más acá abajo. Aquí en z reemplazamos por z entre a o a la menos 1 por z y tenemos el resultado de la transformada z de a elevado a la k como el que se muestra aquí. En potencias negativas y menos frecuente en potencias negativas de esta forma. ¿De acuerdo? Muy sencilla y esta propiedad es muy útil. Luego tenemos quizás una de las ventajas más grandes para sistemas de tiempo discreto modelizados con transformada z, que a su vez genera un modelo sencillo del muestreo sobre lo que pasa en tiempo continuo. Permítame compartir un momento el pizarrón. Vamos para allá. Voy a borrar la pizarra. En la sesión pasada, por ejemplo, a forma de recuento, habíamos dicho y mencionamos algunos aspectos relacionados a identificación gráfica. Y, por ejemplo, eso incurría o correspondía a aplicar un experimento con una señal tipo escalón sobre el sistema, que a su vez propicie un resultado, un cambio dinámico en el sistema
en el tiempo. Perdón, falta de pulso, algo así. Algo así, ¿de acuerdo? Finalmente, algo que definimos es que este modelo potencialmente podría corresponder a una ganancia, el tiempo, tau s más 1, y evidentemente el tiempo muerto. Fíjense que el tiempo muerto se mediría aquí más o menos de esta forma y esto correspondería al valor de teta. ¿Está bien? El tiempo muerto en este caso particular, en un sistema en tiempo continuo, involucra un exponencial complejo en la evaluación de la función de transferencia del sistema. Está complejo. Una alternativa para simplificar este sistema y analizarlo es, por ejemplo, utilizar la aproximación de Padé. Pero estamos en tiempo discreto y en tiempo discreto el mundo es de colores, afortunadamente. ¿Y a qué nos referimos a que el mundo es de colores? Supongan ustedes que definimos un periodo de muestreo T. Es decir, esto va a propiciar que la señal en tiempo continuo, como la respuesta del sistema, por ejemplo, se evalúe en instantes específicos de tiempo, X de T. Esto corresponde a la señal muestreada de T, ¿verdad? Algo de esto hemos hablado hasta aquí. Definiendo T como algún valor específico, por ejemplo, aquí está T, otro tiempo de muestreo T, otro tiempo de muestreo T, otro tiempo de muestreo T, otro más, 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 etc. ¿De acuerdo? ¿Podrían decirme ustedes, en una función de transferencia discreta, tenemos g de z, es igual a un numerador, que lo vamos a llamar b de z, entre un denominador, que lo vamos a llamar a de z. Esta es una función de transferencia. En este caso particular, el retraso temporal se representa por z elevado al número entero de muestras que modelizan este retraso. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra y dos muestras, aproximadamente, ¿no? Luego podemos ser más precisos, decirle 2.2 muestras si usamos la transformada z modificada. Por ejemplo, aquí serían 2 muestras. Y este enfoque es muy sencillo de tratar porque continuamos trabajando con la variable compleja z de la propia transformación del sistema, en lugar de lo que teníamos acá, que complicaba todo el análisis con exponencial complejo. Tremenda ventaja de la transformada z y que en control se utiliza de forma frecuente. De vuelta a las láminas. Aquí nos dice, la definición es que si tenemos una secuencia f de k, de la cual conocemos la transformada f de z, y esta secuencia se retrasa n muestras, n minúscula, eso es igual a la transformada z original multiplicado por z elevado a la menos n. Esto modelizando el retraso o el desplazamiento de tiempo. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Y de hecho esto genera muchísima potencia en toda la definición de z, porque nos permite trabajar, por ejemplo, con tiempos muertos, que los tiempos muertos o un tiempo muerto se encuentra de forma predominante en sistemas con retraso o en sistemas que son lentos. Y la definición, en este caso particular del retraso, se vuelve una definición simple usando muestreo de la transformada z, muy sencillo. Luego tenemos el sentido de que la señal se adelanta. En dominio del tiempo hace poco sentido que una señal se adelante, sobre todo porque trabajamos con sistemas causales que dependen de valores presentes y pasados en el sistema, no de valores futuros. Sin embargo, en sistemas de tiempo discreto sí que podemos tener valores futuros, porque un sistema de cómputo, por ejemplo, imaginen ustedes el escenario que involucre procesar una imagen digital. Si tenemos una imagen digital potencialmente representada a través de píxeles, sería una cuestión parecida a una grilla que está aquí, en el que cada uno de estos puntos corresponde a un píxel y tiene una intensidad de color específica, en caso de que la imagen sea monocromática o a blanco y negro. Si tenemos una imagen a color, tenemos 3 planos y sería una representación tridimensional de matriz. Ahora, lo que nos conlleva a saber cuándo hace sentido, por ejemplo, un adelanto o un desplazamiento en la secuencia, es que si aquí supongan que estamos o nos conlleva el procesamiento de este píxel K, pero el píxel K, como parte del enmascaramiento del filtro, que potencialmente podría hacer este tratamiento digital de señales, involucra procesar el píxel vecino, que está en la ubicación K más 1. Evidentemente ahora hace sentido el adelantamiento que se ve acá.
¿De acuerdo? Y para trabajar cosas como esas, la herramienta es muy sencilla. Si conocemos la transformada z de la secuencia f de k, el resultado es f de z, o la función, aquí hay un error de f con x, perdón, multiplicado por z a la n, el número de píxeles que se adelanta, pero es importante considerar las condiciones iniciales de la secuencia. ¿De acuerdo? Por lo que se resta z a la n por f de k igualado en 0, menos z a la n menos 1 por f de k a la menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede sintetizar en esta representación de sumatoria cerrada, evidentemente, que se ve mucho más compacta que el caso pasado. Hagamos un ejemplo. Supongan que tienen este operador nabla para generar una especie de diferenciador. Esto es igual a x de k menos x de k menos 1. En este caso particular, aplicando la transformada z a este operador, esto sería transformada z de x de k es x de z, menos la transformada z de x de k menos 1 es igual a z a la menos 1 por x de z. Podemos sacar factor común y la respuesta es la que se muestra aquí. Ahora, supongan que este mismo operador no trabaja con la muestra actual, sino con la muestra siguiente, x de k más 1 menos x de k. Transformada z de x de k más 1 es, siguiendo esta metodología de aquí, ¿cuántas muestras se adelanta? ¿Cuánto vale n? 1. Sería z elevado a la 1 multiplicado por x de z, ¿no? Menos z elevado a la 1 multiplicado por, k barremos desde 0 hasta n1 menos 1, 0. De 0 a 0 sería por x de 0. Con z a la 0, 1. ¿Se ven? Menos x de z, lo que se puede hacer es agrupar y escribir. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Realmente es muy sencillo el enfoque. Hay un par de herramientas adicionales de la transformada z que son de mucha utilidad y ya mismo vamos hacia allá. Luego tenemos la traslación compleja. Hacer atar una traslación real. La traslación compleja involucra, fíjense, en la multiplicación de una exponencial a la secuencia. Esto se parece a la primera propiedad que estudiamos, que era a elevado a la kt. ¿Se acuerdan? Evidentemente aquí hay un exponencial temporal, hay que muestrearlo, a la kt, y básicamente, según análisis, el resultado es el mismo. Lo que terminamos potenciando es reemplazar la variable z por z entre e a la at. Ese es el resultado base, aquí está. Z e a la at. ¿Se ven? Muy sencillo. Supongamos que el propósito ahora es hallar la transformada z de un exponencial, de e a la menos a por t. Para eso, partimos de la base de que eso está multiplicado por un escalón unitario. Conocemos la transformada de escalón unitario, que es 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y si reemplazamos z por e a la at, aquí quedó, perdón. Básicamente lo que tenemos es la transformada z de este exponencial, usando, en este caso particular, propiedades. ¿De acuerdo? Hay una propuesta de un ejercicio muy sencillo. Está un poco largo por el detalle que se debe implementar en el tratamiento de los números complejos. Hay que recordar que z es una variable compleja. Sí, como es variable compleja, tiene componente real, sigma, y componente imaginario, j omega. Pero, de cualquier forma, no nos lleva eso todavía a la definición de z. Hay un capítulo más adelante que se llama Análisis del plano z, en el que definitivamente establecemos las correlaciones que existen de un plano a otro. Ahorita, por mientras, el ejercicio nos pide hallar la función o la transformada z de la función seno de omega t. Si ustedes recuerdan la representación de Euler, Euler nos dice que el seno es igual, aquí está, a e a la j omega t menos e a la menos j omega t entre 2j. Eso quiere decir que básicamente es la transformada z de un exponencial, y esto se parece mucho a lo que teníamos antes, ¿no? ¿Sí ven? O de un par de exponenciales. Aplicamos la transformada z al par de exponenciales, ahí está. Hay que trabajar un poco sobre este sistema para que se vea compacta la relación y sobre todo eliminemos el operador j, de manera que, desarrollando estos pasos, la transformada z del seno de omega t es igual a z por el seno de omega t mayúscula, donde que t es el tiempo de muestreo, entre z al cuadrado menos 2z por el coseno de omega t mayúscula, más 1. Y obtenemos nuestra secuencia muestrada. Buenas noticias, muy sencillo.
Vamos con un par de propiedades más y unas que son de mucha utilidad, sobre todo en áreas de control, que corresponden a los teoremas de valor inicial y de valor final. En un sistema de control se vuelve de particular interés estudiar el valor final o de respuesta de un sistema porque pretendemos que ese sea igual al de una referencia, por ejemplo, para evitar error de estado estacionario. Y si contamos con la transformada Z del sistema y la señal de prueba, es posible o es propenso de realizar un análisis como el propuesto. En el caso del valor inicial nos dice que la señal temporal o la secuencia en el tiempo t igual a 0 corresponde a evaluar la transformada z en z igual a infinito. Hace rato hallamos la transformada z de un exponencial complejo. Solo para propósitos de refrescamiento, la transformada z del exponencial complejo es 1 entre 1 menos z a la menos 1 e a la menos a por t. ¿De acuerdo? Si dibujamos este exponencial complejo e a la menos at negativo, recuerden ustedes, el gráfico de esta función, de esta porcioncita de aquí, sería igual, esto multiplicado por, además, un exponencial, ¿no? Perdón, una rampa, vaya, un escalón, lo siento, sería una cosa así. Cuando t vale 0, esto, cualquier cosa elevado a la 0 es 1, ¿no? Valdría 1, y cuando t avanza en tiempo, este asintóticamente se acerca a 0, porque lo que la respuesta de este sería una cosa parecida a esto. ¿De acuerdo? Aplicando teorema de valor inicial a la transformada z, el resultado debería ser 1. Y aplicando teorema de valor final a la transformada z, o a esta aplicación, el resultado debería ser 0, porque este asintóticamente se aproxima a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, ya vamos a ir con cuestiones un poco más interesantes que rompen la monotonía del contenido matemático extenso que estamos teniendo sobre aplicaciones. En un momento vamos por allá. Pues miren, por ejemplo, aquí usamos la transformada z de un exponencial, reemplazando con z tendiendo a infinito, resulta que la aplicación se vuelve 0 y queda 1 entre 1 menos 0, 1. Y es consistente con el gráfico que generamos antes. Evidentemente, la contraparte del valor inicial es el valor final, que corresponde a entender qué valor tiene una señal en tiempo o en muestreo, en el infinito o en el estado estacionario. Para eso, multiplicamos 1 por z a la menos 1 por f de z y evaluamos en z tendiendo a 1. Típicamente, la señal de prueba para el teorema de valor final es un escalón. Por eso, este 1 a la menos z a la menos 1 corresponde, entre otras cosas, al inverso de un escalón unitario. El denominador estoy hablando. Continuamos con el caso particular aquí del ejemplo de la transformada z del exponencial, de e a la menos a por t. ¿De acuerdo? Según el gráfico vimos que cuando t crece, el gráfico del exponencial, por definición y por lógica también, asintóticamente se acerca a 0. Y aplicando el teorema de valor final de la transformada z, lógicamente se ve que esto es igual a 0 también. En consecuencia está bien. ¿De acuerdo? Hay un par de conceptos más. El de diferenciación compleja, ahora lo vamos a poder contrastar con la definición de una de las señales base que propusimos hace rato, como era la rampa. Ahora mismo vamos a generar una rampa o la solución de la respuesta, la transformada z a una rampa unitaria, a una rampa en general. Para ello, consideremos de que tenemos t multiplicado por f de t, eso genera el siguiente algoritmo, la siguiente corolario, ¿no? Siguiente propiedad. Es igual a la transformada z de t, hay que muestrear, lo reemplazamos por kt. Por la secuencia f evaluado en kt, eso es igual a menos z por t mayúscula, donde t es el tiempo de muestreo, multiplicado por la derivada de la transformada z de la función original, que no venía multiplicada por t. Veamos un ejemplo. Supongamos que otra vez partimos del hecho de que t está multiplicado por un escalón unitario. Muestreamos t, kt por el escalón unitario, esto es igual a menos z por t, y la derivada de la transformada z del escalón unitario, que es lo que está aquí. Y eso, reescribiéndolo y derivándolo y ordenándolo, nos da t por z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Y no tuvimos que mirar la convergencia de la serie y demás. En síntesis, hasta este punto. Es importante la definición de la transformada z. Vamos a escribir un resumen.
de lo visto y estudiado hasta este punto. Nos sirve para poner sobre el radar cuestiones de interés. Borremos el pizarrón. Primera cosa. Definición de la transformada z. X de z es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de la secuencia x de n multiplicado por z elevado a la menos k. Cuestión de interés número 2. Resulta que z, voy a cambiar de color para esto, z es una variable compleja y no hay que olvidar que proviene de esta definición. Es decir, es un operador de retraso o de adelanto en función del signo que tengamos aquí. Y básicamente la aplicación o llegar a esta definición nos permitió demostrar que la transformada z generaliza un modelo del proceso de muestreo de una señal. También hemos visto, de forma no tan amplia, pero es importante, que entre las propiedades sabemos que la transformada z es lineal. Esto es muy importante. Luego sabemos que una secuencia x de n desplazada a alguna cantidad específica, t por ejemplo, una vez que hallamos la transformada z de este sistema, es la transformada z, x de z, multiplicado por z elevado al mismo valor entero que desplazamos. O retrasamos, ¿no? Para la mayoría de las propiedades se han usado hasta este punto la transformada z de el escalón. Por ahí ponemos el escalón como una definición parecida a esta, no importa, ¿no? O puede ser u de k también puede ser u de k, para ser consistentes con la definición en el tiempo. Y la transformada z del escalón, que le hemos usado de forma recurrente, es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y ha sido la base para que a través de propiedades generalicemos otras cuestiones de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Este síntesis hasta aquí. Continuemos con un par de propiedades más y la transformada z inversa, la solución de ecuaciones de diferencias usando la transformada z, que quizá es de los aspectos de mayor relevancia de lo que estudiamos en esta sesión. De vuelta a las láminas. Transformada z inversa. Evidentemente, la transformada z inversa propone recuperar la secuencia original sobre la que aplicamos el operador z. ¿De acuerdo? Si el operador z, por ejemplo, nos dijo, vamos a realizar una anotación aquí, que la transformada z es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1, y acabamos de repasar esto, la transformada z reversa de esto de aquí, evidentemente correspondería al escalón unitario. Podemos realizar de la forma más simple posible una forma conocida a otra conocida a través de tablas. Sin embargo, antes de llegar a métodos formales que nos devuelven una forma cerrada de la definición de la transformada z, es importante recordar que la transformada z modeliza el proceso de muestreo. O lo que es lo mismo, esto de aquí proviene como proceso subyacente a una señal que en transformada inversa, para diferentes valores de z, cuando z vale 0, fíjense, aquí cuando z vale 0, vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Cuando z vale 0 aquí, esto nos queda 1 entre 1. ¿Sí, verdad? Ahí está. Tendríamos este punto cuando z vale 0. Cuando z vale 1, aquí sería 1 menos 1 elevado a la menos 1. ¿Sí, verdad? Evidentemente, este es otro punto del sistema que también podríamos mostrarlo por acá, pero no es el resultado mismo el que nos interesa, sino el saber que los diferentes valores de z de este punto corresponden a los diferentes valores de base de muestreo del sistema. Ok. Existen varios métodos
de hallar la transformada inversa. Uno de ellos se conoce como método de división directa. No es el más práctico, pero nos devuelve de forma visual la relación que existe entre la secuencia y la transformada z, rápidamente. Para ello debemos expresar el numerador y denominador en potencias ascendentes de z a la menos 1, o descendentes, diría yo. No produce una forma cerrada, excepto en casos especiales o excepcionales. Veamos un ejemplo. Vamos a hallar la transformada z inversa de esta función de transferencia. Z a la menos 1 entre 0.135 z a la menos 2. Teóricamente esto es escribirlo en forma descendente o lo que nos pide como paso principal para aplicar este método. Entre el denominador 1 menos lo que está aquí. Y la idea es dividir polinomialmente estos dos. Ahí vamos. Numerador entre denominador. ¿De acuerdo? Empezamos. Z a la menos 1. Por esto sería z a la menos 1 menos 0.3533 z a la menos 1 por z a la menos 1, z a la menos 2, menos 0.2135 por z a la menos 2, por z a la menos 1, z a la menos 3, etc. Esto propicia eliminar este primer término. Sumamos los siguientes y tenemos esta expresión de residuo. Para este nuevo residuo hay que dividir otra vez para este polinomio. La fortuna es que aquí está un 1, ¿no? Está sencillo que hay que restar 0.168z al cuadrado, a la menos 2. Multiplicamos por esto, reescribimos aquí, podemos eliminar el siguiente, realizamos la operación de resta y obtenemos el siguiente valor. 0.19z a la menos 3, multiplicamos acá, dividiendo, más bien dicho, con este residuo, otra vez obtenemos el siguiente valor, y así nos vamos, podríamos ir hasta el infinito. El caso particular que desde esta función de transferencia, aplicando el método de división directa, lo que hemos obtenido son los valores de z en cada uno de los instantes de muestreo. ¿De acuerdo? Es decir, esta función en z representaría potencialmente una señal de este estilo. En el primer instante de muestreo, en z a la menos 1, o cuando tenemos t, la amplitud es 1. En el instante de muestreo de 2t, la amplitud es 0.168. En el instante de muestreo 3, la amplitud es 0.219, etc. ¿De acuerdo? La forma de la transformada z inversa, aplicando este método, no es cerrada, sino nos devuelve de forma particular cada una de las muestras de la secuencia original del proceso subyacente. La buena noticia de esto, o la ventaja, es que directamente nos relaciona y nos confirma de que la transformada z modeliza el muestreo de la señal. Esa, ¿no? Veamos un siguiente método. Ok. Me agrada cuando desaparece el mouse. Ahí va. Ok. Válgame. Hay que hacer esto y de vuelta. Suele volver. Muy bien. El siguiente método se llama método computacional. Bueno, es computacional porque parte de un supuesto. Así como en sistemas de tiempo continuo, la respuesta al impulso corresponde a, de hecho, a la ecuación, vaya, a la característica del sistema cuando aplicamos un impulso, ¿de acuerdo? Es un GDT o un HDT, por ejemplo, mediante el cual, utilizando la convolución, pudiésemos caracterizar la salida de un sistema, dado que aplicamos cualquier entrada. Si aplicamos la transformada de Laplace a la respuesta al impulso a un sistema en tiempo continuo, obtenemos una función de transferencia. En el caso discreto, la situación es similar. Es decir, la transformada o la función de transferencia discreta de un sistema corresponde a la respuesta al impulso del sistema discreto. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, si tenemos, por ejemplo, una función de transferencia cualesquiera,
que la vamos a llamar f de z, que sería igual a 1 menos un a1 por z a la menos 1, entre, vamos a ponerle b, 1 más a1 por z a la menos 1 más a2 por z a la menos 2. Esto es una función de transferencia discreta, ¿verdad? Esto también, recuerden que la función de transferencia relaciona la salida versus la entrada. Evidentemente, sería la salida, vamos a poner un y de z, entre la entrada u de z. Es decir, la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada. ¿Qué pasaría si esta transformada z de aquí corresponde a un impulso? ¿Esto sería igual a cuánto? Lo vimos, ¿no? Igual a 1. O, si este es el caso, el y de z o la respuesta al sistema sería igual a la función de transferencia. Entonces, considerando esto de base, tomamos el numerador y el denominador de x de z en potencias de z a la menos 1. Primer paso. Luego, consideramos de que la salida x de z o y de z es igual a g de z por u de z. Nada más que u de z es igual a 1, en virtud de que es la respuesta a un delta. ¿De acuerdo? De esta manera obtenemos una ecuación de diferencias para x de k aplicando las propiedades de la transformada z, de retraso temporal de un sistema o adelantamiento, si es el caso, y luego evaluamos a través de algún programa de cómputo o de sumas y restas. Muy sencillo. Veamos un ejemplo. El mismo caso anterior. Oh, creo que este no es otro caso. 8z más 3 entre z al cuadrado menos z más punto 24. Lo vamos a desarrollar aquí en el espacio en blanco. Decimos que x de z es igual, siguiendo esta recomendación, en potencias negativas, ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual, habría que dividir entre z al cuadrado, aquí, y nos quedaría 1 menos z a la menos 1 más punto 24 z a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una vez que hemos hecho esto, para no alterar el numerador, evidentemente también el numerador debe dividirse entre z al cuadrado, lo que nos propiciaría aquí 8z a la menos 1 más 3z a la menos 2. ¿De acuerdo? Y siguiendo con esta definición, esto hay que multiplicar por u de z, en donde que u de z proviene de un delta. ¿De acuerdo? Ahora bien, este polinomio lo pasamos de este lado y multiplicamos. Es decir, tendríamos x de z multiplicado por este, menos z a la menos 1 multiplicado por x de z, ¿de acuerdo? Más 0.124 multiplicado por z a la menos 2, y esto multiplicado por x de z, es igual a 8z a la menos 1 por u de z, más 3z a la menos 2 por u de z. ¿Está claro? Vamos a aplicar la transformada z inversa desde aquí hacia abajo. Muy sencillo. La z inversa de x de z, x de k. La secuencia, ¿no? Menos. La transformada z inversa de x de z multiplicado por z a la menos 1, evidentemente es x de k menos 1. ¿De acuerdo? Más 0.124 x de z por z a la menos 2 tendrá como transformada z inversa x de k menos 2. Y así nos vamos. Aquí sería 8 por z a la menos 1 por u de z. Sería 8 por u de k menos 1. No olvidar que este u corresponde a un delta para este método. Sería 8 delta de k menos 1. ¿De acuerdo? Más 3 delta de k menos 2. Y lo que acabamos de obtener aquí se llama ecuación de diferencias o ecuación de recurrencias. El chiste ahora está en despejar x de k. Está muy fácil, porque pasaríamos menos x de k menos 1 a sumar del otro lado, y esto a sumar del otro lado también. Suponemos condiciones iniciales, por ejemplo, iguales a 0, y sumamos. Muy fácil. Permítame
borrar esto y vamos a la siguiente lámina. Aquí está el método y la ecuación de recurrencias despejada. Suponemos de que el sistema es causal y para cualquier valor de k igual, menor o igual que 0, el sistema vale 0. ¿De acuerdo? Hagamos un análisis muy rápido. Supongamos que k vale 0. Perdón. Faltó seleccionar la herramienta de dibujar. Ahí está. Supongamos que k vale 0. ¿De acuerdo? Mejor voy a dibujar acá. Vamos a hacer el análisis con k igual a 0 para esta ecuación. Entonces, x de 0 sería igual a x de menos 1, ¿verdad? Menos 0.24 x de menos 2 más 8 delta de menos 1 y más 3 delta de menos 2. ¿De acuerdo? Como el sistema es causal y las condiciones iniciales son 0 para k menor o igual que 0, esto vale 0, esto vale 0. Delta evaluado en menos 1 vale 0. Delta evaluado en menos 2 vale 0. Lo que en consecuencia nos devuelve, para k igual a 0, la muestra vale 0. Muy bien. Vamos con k igual a 1. La misma ecuación sería x de 1 igual a x de 0, 1 menos 1, menos 0.24 x de menos 1 más 8 delta de 0, ¿verdad? Más 3 delta de menos 1. Muy bien. X de 0 habíamos determinado antes que vale 0. Ok. X de menos 1, como el sistema es causal, vale 0. 8 por delta evaluado en 0. ¿Cuánto vale delta evaluado en 0? 1. Por 8, 8. Y este vale 0. Por tanto, x de 1 vale 8. Muy fácil, ¿no? Vamos con k igual a 2. En este caso sería x de 2 igual. Dependemos del resultado previo, ¿sí ven? X de 2 menos 1, x de 1 menos 0.24 x de 0 más 8 delta de 1 más 3 delta de 0. 2 menos 2, 0. X de 1 vale 8. X de 0 vale 0. Delta evaluado en 1 vale 0. Delta evaluado en 0 vale 1 por 3, 3. 8 más 3, 11. Evidentemente hacer esto a mano está igual sencillo, pero para muchas muestras es mejor meterlo en un algoritmo de recurrencias, un for, por ejemplo, por eso se llama método computacional, que fácilmente nos devolvería los valores de todas las muestras. Otra vez, el método de hallar la transformada Z inversa implementable en un algoritmo está muy fácil. Las ventajas de trabajar en tiempo discreto. Las herramientas son muy sencillas de usar y muy fáciles de implementar. Tienen algo de relación todavía y similitud con lo que pasa en tiempo continuo con la transformada de Laplace, pero ahí la cosa es distinta, ¿no? Ahí nos vamos por métodos analíticos formales típicamente, que es lo que nos lleva a lo siguiente. El siguiente método de análisis para la transformada Z corresponde a la expansión en fracciones parciales. Para eso, en caso de que exista uno o más ceros en la función de transferencia, el 0 estaría en el numerador, 0 en el origen, debemos utilizar x de z entre z, como se menciona aquí, por cuestiones de convergencia, región de convergencia de la transformada z. Luego recuperamos x de z para cada término de la expansión en forma de tablas. ¿Sí? Es decir, expandemos, usamos el método de expansión en fracciones parciales y la idea sería acomodar las fracciones parciales de manera que se parezcan a alguna de las posibilidades que tenemos en tablas para directamente hallar la transformada z inversa. Veamos un ejemplo. Tenemos el caso de 8z más 3 entre z al cuadrado menos z más 0.24. Noten que no está como el caso clásico de potencias negativas en z. No importa, podemos escribir en potencias negativas. Tenemos aquí el caso particular de un factoreo y tenemos dos polos simples. Como son polos simples, usando el método de expansión en fracciones parciales, esto es igual a K1 entre
el polo, más un K2 entre el polo. Las ganancias K1 y K2 se evalúan de forma muy sencilla, multiplicando el polo de evaluación por la función original y evaluando Z en el valor del polo. Esto nos devuelve K1 de 39. De forma similar, K2 tiene un valor de menos 31. Y ya, reemplazamos esto. Y fíjense, tenemos 39 entre Z menos 0.6 menos 31 entre Z menos 0.4. Sin embargo, en las tablas vamos a encontrar escrito todo en potencias negativas. Lo escribimos en potencias negativas, sería, dividimos esto entre Z, nos queda 39 multiplicado por 1 menos 0.6 Z a la menos 1, menos 31 multiplicado por 1 menos 0.4 Z a la menos 1. Hagamos un recuerdo. A a la K es igual a 1 entre 1 menos A a la Z a la menos 1. ¿Sí ven? La variable Z multiplicado por A, elevado a la K. Aquí tenemos Z multiplicado por alguna cosa. ¿Sí ven? Pero esto en fracciones parciales tiene un 1 aquí. No tiene un Z a la menos 1 o un Z a la menos algo, como se puede notar. Pero claramente es posible reescribir esto de forma muy sencilla, escribiendo aquí un 1. No vamos a alterar esto porque multiplicamos por Z a la menos 1 aquí afuera. Y evidentemente lo que está aquí adentro correspondería a 0.4 elevado a la K. Lo que está aquí adentro correspondería a 0.6 elevado a la K. Nada más que multiplicar por Z a la menos 1 significa que la secuencia previamente estuvo desplazada una muestra hacia la izquierda. ¿Sí, verdad? O retrasada. Por lo que en consecuencia, el hecho de que esto estuvo aquí significa que acá tenemos K a la menos 1. Muy sencillo, ¿no? Perfecto. Es lo que se muestra en la siguiente lámina. Ya está. Hay un método adicional que se llama método de integración compleja. ¿Quién sabe por qué se llama compleja? No está tan difícil. Seguramente es por el método numérico que resuelve una integral cerrada de línea, que de hecho sí es una integral compleja, porque hay que recordar que la transformada Z proviene de una definición de variable compleja. Z es igual a sigma más J omega. Más adelante analizamos el plano Z. El método nos dice que para resolver esa integral en transformada Z reversa, esto es igual a la sumatoria de los residuos de x de z por z elevado a la k menos 1, evaluada en los polos de x de z por z elevado a la k menos 1. Es muy sencillo. Si tenemos polos simples, los residuos de esta expresión se calculan utilizando la siguiente expresión. El polo de la función multiplicado por la función y z elevado a la k menos 1. Si tenemos polos múltiples, se utiliza esta expresión. El polo múltiple multiplicado por x de z por z elevado a la k menos 1, y dependiendo del orden del polo múltiple, la derivada en s. Y eso evaluamos en z tendiendo al zi, al polo, y multiplicado por 1 entre ni menos 1 factorial. La verdad está muy fácil. La ventaja es que no tenemos que mirar en tablas luego como hace rato. ¿Se acuerdan que aquí, en el caso particular de expansión en fracciones parciales, de aquí de forma visual tuvimos que identificar esto en alguna tabla y escribir el resultado? La integración compleja nos devuelve directamente la forma analítica de la secuencia. Vamos con el mismo ejemplo de hace rato. Aquí está, hallamos los polos y aplicamos el método. Tenemos en este caso dos polos, dos residuos. Multiplicamos residuo número 1 o K1 mayúscula, el polo multiplicado por la función. Adicionalmente había que multiplicar, como les decía aquí, por z elevado a la k menos 1. En la evaluación del residuo, aquí está la función por z elevado a la k menos 1, multiplicado por el polo y evaluado en el polo. Esto nos devuelve, evaluando todo esto, 65 multiplicado por 0.6 elevado a la k. Y el residuo número 2 es el polo multiplicado por la función por z elevado a la k menos 1, evaluado en 0.4, lo que nos devuelve menos 77.5 por 0.4 elevado a la k. Sumamos los dos residuos y de forma cerrada tenemos la transformada z inversa. Muy fácil. Directo, no hay que ir a tablas. Gran ventaja. Tanto da si tenemos o no ceros en la función de transferencia, no hay que hallar la expansión de xz entre z, ningún rollo, directamente. La aplicación natural
de la transformada z y la z inversa corresponde a solucionar ecuaciones de diferencias. Y las ecuaciones de diferencias debemos recordar que formarán parte de los modelos matemáticos de sistemas dinámicos, por lo que es importante echarle una mirada. Por ejemplo, la ecuación de diferencias que tenemos aquí, x de k más 2 más 3x de k más 1 más 2x de k igual a 0. Como tenemos adelantamientos, hay que definir condiciones iniciales. X de 0 igual a 0 y x evaluado en 1 vale 1 como condición inicial. Aplicamos la propiedad de adelantamiento o desplazamiento hacia adelante de la transformada z. La transformada z de x de k más 2 es de x de z multiplicado por z elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado por x de 0 menos z por x de 1. Esto proviene de la formulación más, siguiente transformada, 3 por x de k más 1. La transformada z de x de k, x de z, multiplicado por 3, multiplicado por z, que es el adelantamiento, menos z por x evaluado en 0. Más 2x de z igual a 0. Ya está. Esto fue de propiedades, ¿no? Sumamos, la ordenamos como una función de transferencia. Fíjense que tenemos un 0 en el origen, por lo que expandimos x de z entre z. Es decir, para hallar la expansión en fracciones parciales desde aquí hacia acá, esta expansión en fracciones parciales corresponde a no considerar la z, a olvidarnos de la z un momento y expandir en fracciones parciales únicamente esto. La expansión en fracciones parciales de eso era aquí un 1 y un 1, pero como teníamos una z de aquí por fuera multiplicando esto, pues le multiplicamos y el resultado final es lo que se muestra allí. Es más común o natural mirar esto en valores de fracciones, perdón, de potencias negativas. Lo podemos escribir así para llegar directamente al resultado natural. Y esto sería, dividiendo esto todo entre z, sería 1 más z a la menos 1, arriba 1, menos 1 entre 1 más 2z a la menos 1. Menos 1. Ahí está. Evidentemente, esto es como un escalón unitario negativo, porque se acuerdan ustedes de las tablas. Vamos a volver un momento. Las tablas nos decían aquí está. 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Sí, eso es a elevado a la k. El caso particular del último ejemplo nos muestra que tenemos 1 entre 1 más a por z a la menos 1. Por lo que es negativo la variable, ¿no? Menos 1 elevado a la k y menos 2 elevado a la k. César, la aplicación de resolver una ecuación de recurrencias. ¿Qué hemos visto ahora en esta sesión? Muy importante, teníamos un resumen por acá. Vamos a sumarle al resumen. Espero que no se haya perdido. Pero teníamos estas definiciones de transformada z. No olvidar que es un operador de adelanto-retraso. La transformada z modela el proceso de muestreo. Hay varias propiedades de la transformada z, entre ellas la linealidad y el desplazamiento real, que es una de las cosas que más utilizamos en control. Una de las propiedades que más utilizamos o transformadas para analizar propiedades y otras transformadas fue la transformada del escalón. Luego analizamos como quinto punto tal vez la transformada z inversa. Y con eso terminamos, ¿no? Muy bien. Estoy a punto de perder la batería, por lo que vamos a cerrar ahora mismo. Hay una tarea propuesta, va a estar especificada en las láminas del curso, que básicamente propone resolver esta ecuación de recurrencias con estas condiciones, más hallar la transformada z de la curva que se presenta en la gráfica. Y una vez que se tenga la transformada z de esta curva va hasta el infinito, ¿no? No es que se termine en 8, va hasta el infinito. Utilizando teoremas de valor inicial y final, hay que encontrar los valores de la función, que deberían ser de forma lógica 0 y 1.